7:29 de la mañana y hasta ahora quiero darle la bienvenida al economista Erwin Ronquillo. Él es titular de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y atento para poder comentar acerca de los avances del proyecto. Sí, interesante conocer lo que se va haciendo, lo que se va logrando en este desafío que se ha puesto este gobierno de reducir el 6% dentro de esas cifras alarmantes de desnutrición infantil, y se ha entregado ya alrededor de a 25.000 beneficiarios entre mujeres y niños este bono de los primeros 1.000 días, con un presupuesto de 60 millones que había destinado el gobierno para esto, ¿no? Pero la meta es llegar a 37.000 al finalizar este año. ¿Está el camino allanado para poder cumplir ese objetivo? Sí, efectivamente. Nosotros estamos trabajando desde el mes de julio en conjunto con 3 universidades en un proceso de brigadas en territorio. No estamos esperando, el gobierno del encuentro no espera a que las beneficiarias se acerquen, sino nosotros vamos al territorio, estamos yendo a los hogares. Hemos visitado al momento 545 parroquias a nivel nacional de un total de 728 previstas, y hemos hecho una identificación de 65.000 madres, niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad y adicionalmente con riesgo de padecer desnutrición crónica infantil, con el propósito de incorporarlas al proyecto Infancia con Futuro, y muchas de ellas van a ser beneficiarias del bono Infancia con Futuro, que es el que acabamos de comentar, el bono de los 1.000 primeros días, pero adicionalmente hay otros servicios que estamos asegurando tanto para las madres como para los niños: los servicios de salud, los servicios de protección social, como por ejemplo los centros de desarrollo infantil y el servicio Creciendo con nuestros hijos. Y antes de desarrollar quizás ese trabajo complementario, esta información que recaban estas brigadas, me imagino, va a permitir actualizar también la cifra real de desnutrición que hay en el país, porque había una encuesta, pero esa encuesta era una data del 2018. Sí, efectivamente, el presidente Guillermo Lasso estableció una hoja de ruta muy clara para poder reducir la desnutrición crónica infantil en 6 puntos porcentuales, y una de las acciones era tener una encuesta para poder tomar decisiones con información actualizada. No existía información actualizada en el país, el dato más reciente era del año 2018 y había que tener información, y por eso este año el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, inició una encuesta desde el mes de febrero. Esa encuesta va a tener sus primeros resultados hacia finales del mes de noviembre y vamos a poder conocer cuál es la situación en la que está el país actualmente, que sabemos que vino empeorándose en los últimos años y que se recrudeció durante la pandemia. Milton. Buen día, secretario. De estos 65.349 identificados que usted habla, la cifra que tengo es 51.079 son menores de 24 meses, 14.270 son mujeres embarazadas. La pregunta es, identificar no es lo mismo que atender. ¿Cuántos de ellos están atendidos y con qué? Todas las madres, niños y niñas identificadas, que actualmente son 65.000, y el propósito es llegar a 330.000 a finales de año. Esto es muy importante. Es la primera parte, la primera fase de un proceso que va a terminar en el mes de noviembre de este año. Todas van a recibir sus atenciones, eso es muy importante. Hoy por hoy ya 40.000 de las 65.000 están recibiendo todas las atenciones de salud a las que tienen derecho en base a su edad gestacional, y adicionalmente 27.000 ya han recibido consejerías distintas acerca de salud, higiene, lactancia materna, que es extremadamente importante en este proceso, y adicionalmente también hemos encontrado niños sin registro de nacimiento, y esto es también muy grave porque aquellos niños que no son registrados, que no tienen una inscripción de nacimiento, no los podemos ubicar y obviamente no pueden recibir los servicios. Y por esa razón, otra de las acciones es trabajar en conjunto con el registro civil, y hoy por hoy más de 47.000 niños de todo ese gran, digamos, de ese gran universo han podido tener ya su inscripción de nacimiento. Ahora, usted dice que para finales de noviembre va a estar lista la encuesta. Está bien hacer una encuesta para tener datos más reales y más claros, pero me imagino que este año y medio habrán trabajado con los datos de 2018. ¿Puede verse algún resultado ya? Digamos, la meta del gobierno es 6 puntos porcentuales hasta 2025. En este tiempo, ¿cuánto se ha bajado? Efectivamente, nosotros venimos trabajando con los datos del 2018 y por eso hemos hecho esa determinación de priorización de los cantones y parroquias. Hay 728 parroquias que se han priorizado para esta primera intervención en territorio, que son aquellas que tienen las más altas tasas de desnutrición crónica infantil y adicionalmente los más altos niveles de necesidades básicas insatisfechas.
Ahora, para poder tener el dato real, el dato de desnutrición del país, hay que hacer una encuesta. Nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio hace una medición permanente de estos niños, cuál es su crecimiento, su evolución, su nivel de desnutrición crónica infantil, pero para poder entregarle al país un dato técnicamente elaborado, técnicamente construido, hay que hacer una encuesta y esa es la que va a estar a partir de noviembre. Ahora, usted señalaba, ¿no?, que las brigadas... Milton. No, solo quería precisar, perdón Liz, solo quería precisar la última parte de mi pregunta. Y es que se ponen como meta bajar 6 puntos porcentuales. En 4 años, me imagino que casi a la mitad del periodo habrán bajado 2 puntos porcentuales. ¿O no? Nuevamente, hay dos cosas. Primero, que la encuesta del 2018 es una encuesta desactualizada que debido a la pandemia, la situación de desnutrición crónica infantil ha empeorado. Para poder tener esa línea base, ese punto de partida. Desactualizada pero real. Desactualizada sí, pero real. O sea, hay más, me imagino, pero los datos son. Así es. Hay más desnutrición crónica infantil y ese es el dato que vamos a poder tener a finales de este año. Pero un poco lo que dice Milton es, quizás no se han puesto qué porcentaje se va a reducir de esos 6 divididos en los 4 años de gobierno, qué porcentaje cada año, como para tener una medición real y concreta. Para poder impactarle a la desnutrición crónica infantil hay que comenzar a trabajar desde en este año, por ejemplo, en esta captación temprana. Y esos niños que van a ir creciendo, que van a formar parte de este programa, son los que van a ir teniendo, sobre quienes se les van a ir viendo los resultados en los próximos años. Por eso, la medición o la meta de los 6 puntos porcentuales no es tampoco un cálculo lineal que se tiene que dividir así, dividido para 3, como usted lo hizo, como está haciendo el cálculo, sino más bien hay que ir haciendo las mediciones de manera técnica y esa es la forma en que debemos proceder. No podemos lanzar un número sin tener un cálculo como la encuesta que va a tener sus resultados a finales de este año. Ahora, pero hay factores externos que inciden también en que logren esa meta de bajar ese porcentaje y que en el camino más bien no suba, porque claro, hoy se identifica a quienes están pasando por desnutrición, pero ¿cómo se previene? ¿Cómo se previene ese embarazo adolescente, que es un factor que suma a la desnutrición infantil? ¿Cómo se previene el hecho de que esas jóvenes que quedan embarazadas y deciden tener, pues obviamente, a sus bebés, reciban la atención que merecen? La falta de empleo, que se traduce también en un tema social, económico, que conlleva otro problema, que es la mala alimentación, y eso por nombrar algunos ejemplos. Efectivamente, la política pública para prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil está enfocado primero en la prevención, tal como su nombre lo describe, y adicionalmente los 1000 primeros días de vida, y consiste en asegurar las atenciones de salud para las madres, para los niños y para las niñas, asegurar servicios de protección social, entre esos el bono, pero no es el único. El otro es el servicio de desarrollo infantil, los centros de desarrollo infantil que tiene el MIES, donde actualmente hay 85.000 niños y niñas, y adicionalmente hay un servicio que se llama Creciendo con Nuestros Hijos, que son educadoras familiares que visitan a cerca de 200.000 madres, niños y niñas durante, hacen unas visitas semanales y en cada una de esas visitas reciben consejería acerca de buenos hábitos de alimentación, de nutrición, lactancia materna, de la importancia de hervir el agua, y son varias acciones que se hacen justamente dirigidas hacia la prevención. Pero en ese tema último usted dice... sí, claro, ahí puede haber un seguimiento porque son visitas semanales, pero en los otros que mencionó, ¿cómo garantizar que no quede en un primer acercamiento? ¿Qué tipo de seguimiento hacen ustedes de la Secretaría a esas madres? Sí, nosotros vamos a presentar ahora en el mes de octubre un sistema de seguimiento nominal. Este es un sistema que se comenzó a trabajar desde el año anterior y que permite hacer un seguimiento de todas las atenciones de las madres, de los niños, de las niñas, desde que las madres reportan estar embarazadas, es decir, desde que van a su primera cita en el centro de salud, y a partir de ese momento podemos ir haciéndole un seguimiento tanto al desarrollo del embarazo como, una vez que el niño nace, al crecimiento del niño durante los 2 primeros años de vida. E inmediatamente que existe una evidencia de que está dejando de crecer, poder tomar acciones como, por ejemplo, entregar hierro, ácido fólico, vitaminas, micronutrientes, tanto a las madres como hacia los niños. Ahora, un tema que resulta quizás tan difícil como el primero, o a lo mejor más, porque no depende solo de ustedes, porque el tema de la desnutrición no se combate solamente con alimentación ni con acceso a la salud. Depende de los gobiernos autónomos descentralizados, que es el tema de la salubridad, el acceso al agua potable, el acceso a servicios básicos. Entonces, ustedes tienen que convencer y comprometer a los municipios para que hagan la obra necesaria para que la gente que vive en estas condiciones de pobreza tenga por lo menos el acceso a los servicios básicos
de los cuales también depende combatir la desnutrición crónica infantil. Y usted ha dicho algo extremadamente importante. En esta lucha debemos trabajar juntos, no solo desde el gobierno nacional, sino también desde los gobiernos autónomos descentralizados. Y en ese sentido quiero darle dos noticias. Primero, que el presidente Guillermo Lasso ha establecido una línea de crédito especial para los gobiernos autónomos descentralizados que permite reducir la tasa de interés y aumentar el plazo. Adicionalmente, al día de hoy ya se han entregado cerca de 58 millones de dólares para proyectos tanto de agua potable, saneamiento y riego a los gobiernos autónomos descentralizados. Solo en este gobierno son 58 millones de dólares destinados para los GATS. Y adicionalmente, en conjunto con el Midubi, estamos entregando, esto ya iniciamos también desde el mes anterior, 505 kits de agua y saneamiento que son dirigidos para aquellas madres del proyecto Infancia con Futuro que hemos determinado, que se ha identificado que tienen problemas de acceso a agua segura, y ellas van a recibir esta facilidad, esta ayuda totalmente gratuita como parte del proyecto Infancia con Futuro del presidente Guillermo Lasso. Yo sé que los temas no son absolutamente lineales, de cálculos matemáticos, como usted dijo, secretario, pero de los 221 municipios, ¿cuántos o qué porcentaje cree usted que están comprometidos con combatir la desnutrición crónica infantil? Porque las tareas de los alcaldes se centran en otras cosas, tapar huecos, hacer veredas, construir pasos peatonales, etcétera. Este tema puede ser no tan visible para ellos. Bueno, en los países donde se ha podido ganarle a la desnutrición crónica infantil son aquellos en los que nos hemos unido o se han unido como sociedades, tanto los actores políticos, la ciudadanía, y aquí es muy importante que nosotros en Ecuador logremos concretar esa causa nacional, esa unión en base a un solo objetivo. Y en las próximas elecciones, donde se van a elegir autoridades locales, va a ser muy importante que la ciudadanía le exija a sus posibles autoridades, a los candidatos, cuáles son sus acciones específicas respecto a cobertura de agua y saneamiento. En el Ecuador apenas el 50% de la población tiene acceso a agua potable. Ahí hay una gran brecha, una gran oportunidad para que quienes son candidatos hagan propuestas claras acerca de cómo se va a cerrar esa brecha de servicio básico. Ok, de acuerdo, pero no me contestó lo que le pregunté. ¿Cuántos están comprometidos hoy? Nosotros estamos trabajando con los 221 cantones del país. De ellos, le puedo decir que cerca del 90% están absolutamente comprometidos con la estrategia. Ahora, muchos de ellos van a cambiar en las próximas elecciones. Lo que sí le podría garantizar es que nosotros estamos tomando acciones en ese sentido. Estamos trabajando en conjunto con el CNE para llegar con la información de cuál es esta estrategia para combatir la desnutrición crónica infantil a todos los candidatos de los gobiernos autónomos descentralizados. La otra parte la tenemos que hacer la ciudadanía y también los medios de comunicación para que este sea un tema fundamental, un tema pilar en la próxima campaña electoral. Un tema que vaya más allá de las personas, sino de la necesidad de los ecuatorianos, ¿no? Seguramente. Pero si bien, como Milton lo señalaba, la mala alimentación o la falta de alimentación no es lo que netamente va relacionado con la desnutrición, pero sí es un componente. Hay una realidad: 1/3 de todos los alimentos que se producen globalmente se desperdician, mientras que 1 de cada 9 personas pasa hambre, ¿no? Y ese es un factor. Al hablar de trabajo conjunto, ¿qué se hace en Ecuador para enfrentar eso, que también es una realidad? Nosotros estamos trabajando dentro de las distintas acciones que se elaboran desde el gobierno y bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso con todos los ministerios, incluido el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ellos tienen un área que se refiere a la agricultura familiar y campesina, que está totalmente enfocada en, primero, mejorar las prácticas agrícolas y adicionalmente incorporar a más familias a este proceso, primero para entregar kits kits semilla, kits agrícolas y sobre todo capacitación. Hemos encontrado que hay una gran deficiencia en las zonas rurales respecto a cómo poder llevar adecuadamente estos huertos y cómo tener seguridad alimentaria local. Otro de los procesos en los que estamos trabajando es en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos para poder asegurar que aquellos gremios o que aquellas asociaciones de la agricultura familiar y campesina puedan ser proveedores del Estado. Estamos iniciando para el mes de octubre ya un piloto en la provincia de Imbabura para llegar a 10.000 niños y niñas de las escuelas del país. Muchísimas gracias, secretario Ronquillo, por habernos acompañado esta mañana. Momento de irnos a una pausa y ya regresamos con más.